Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de introducción a la biología celular de Cátedra Skell, ¿sí? En este caso vamos a hablar sobre la replicación del ADN. Para esta clase, como siempre, encontrarán en la hoja de ruta eh, la bibliografía a la cual recurrí para hacer este video, ¿sí? Sobre todo tiene que ver con el cuadernillo que venimos manejando, el CBC, en este caso es el número 13, y también el capítulo del libro de Robertis que, como les dije, bueno, ya va a estar evidenciado en la hoja de ruta. Muy bien, ahora sí nos vamos a introducir en el tema sobre qué es. Vamos a ver la replicación del ADN, ¿sí? Se sepan que luego de la división celular, las células hijas van a heredar la misma información genética que tenía la célula progenitora. Obviamente sabemos que esa información está hallada en el ADN, ¿sí? Entonces, cada una de sus moléculas tiene que generar previamente dos moléculas de ADN idénticas al ADN originario para que de esa forma se puedan repartir de forma equitativa entre las dos células hijas. Esta duplicación del ADN, gracias a la cual el ADN se propaga en las células de generación en generación, lleva el nombre de replicación. Entonces, replicación tiene que ver con la duplicación del ADN. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre? Bueno, ocurre en la fase S del ciclo celular. Cuando vean ciclo celular van a ver las diferentes fases, que es una fase previa a la división celular. ¿Sí? O sea, antes de que la célula se divida, ya va a tener su ADN duplicado. Para esta clase, obviamente es primordial recordar la estructura del ADN, ¿sí? Acuérdense, es uno de los dos ácidos nucleicos que tiene una forma de doble hélice con un giro dextrógiro, ¿sí? Levemente hacia la derecha. Y recordar por qué bases nitrogenadas está compuesto, ¿sí? Acuérdense, la adenina apareada con la timina y la citosina apareada con la guanina, ¿sí? Unidas por puente de hidrógeno, lo que ocasiona la formación de esta molécula en formato de doble hélice. Muy bien, vamos a ver bien a grandes rasgos qué implica la replicación, ¿sí? Es un proceso que se va a basar en la separación de las cadenas de la molécula parental de ADN, ¿sí? Es decir, yo tengo que romper esa doble hélice, eh, rompiendo los puentes de hidrógeno, que es la unión que mantiene unida a las bases complementarias, ¿sí? Luego, una vez que yo rompí la doble hélice y me generé las cadenas, voy a empezar a copiar, ¿sí? Ambas cadenas. Las cadenas parentales, es decir, de la molécula original, actúan como moldes de esas nuevas cadenas, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque la complementariedad de bases es lo que va a dictar la secuencia de nucleótidos a sintetizar para las nuevas cadenas, ¿sí? Entonces yo separo las cadenas, rompiendo los puentes de hidrógeno, las voy a copiar, ¿sí? Usando como molde cada cadena de la molécula original, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el resultado? Cada molécula de ADN va a originar dos moléculas hijas idénticas entre sí e iguales a su cadena molde, ¿sí? Como estas cadenas recién construidas van a permanecer con las cadenas moldes, quedan formadas entonces dos nuevas hélices de ADN, ¿sí? Y sepan que la replicación ocurre una única vez por ciclo celular, ¿sí? Y eso está bajo un control muy estricto por parte de la célula. Bien, vamos a hablar un poquito del resultado de la duplicación, que, como dijimos, será que cada molécula de ADN va a dar origen a las dos moléculas hijas, idénticas entre sí, e idénticas con la molécula parental o molde. Cada una de estas moléculas hijas se va a denominar cromátide hermana, ¿sí? Y van a estar juntas hasta que van a ser separadas en la división celular. Lo van a ver más adelante. En eucariotas, recuerden que la replicación también va a demandar la producción de histonas, que son las proteínas que están asociadas al núcleo, ¿sí? Algo muy importante para hablar de replicación es que hay una serie de propiedades que
nos hablan de las características mismas de la replicación del ADN. ¿Sí? Vamos a ver que la replicación se inicia en los sitios de origen, que es bidireccional, que es discontinua, que es semiconservativa y que también es fiel. Ahora vamos a ver una por una cada una de estas propiedades. Comenzamos con el punto de origen donde se inicia la replicación, ¿sí? La duplicación del ADN en eucariotas es generada a partir de múltiples sitios de origen, ¿sí? Sepan que si se comenzara a replicar por uno de los extremos del cromosoma y avanzara de forma uniforme hasta llegar al final, hasta el otro extremo del cromosoma, sería un proceso muy largo, ¿sí? Que demandaría aproximadamente 30 días. No obstante, la duración de la fase S en la que ocurre la duplicación tarda aproximadamente 7 horas. Entonces, fíjense, algo que demandaría, si se hiciera desde el principio hasta el fin, 30 días, bueno, se logra hacer en 7 horas. ¿Por qué? Bueno, la rapidez con lo que se hace se debido a que aparecen a lo largo del ADN múltiples orígenes de la replicación, ¿sí? Hay muchos. No hay un único sitio de origen como ocurre en células procariotas. Entonces, ¿esto que me va a garantizar? Al haber múltiples sitios de origen, yo voy a lograr que ese ADN se pueda duplicar en un tiempo más rápido, ¿sí? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es cada uno de estos sitios de punto de origen? Bueno, es el sitio en el cual se empiezan a separar las cadenas de ADN mediante la ruptura de los puentes de hidrógeno, que es como yo les dije recién, la unión que mantiene unida a los pares de las bases nitrogenadas complementarias, ¿sí? Entonces, cada origen de la replicación se forma al separarse localmente las dos cadenas de ADN, ¿sí? Fíjense que acá en cada sitio de origen la cadena se va separando. Y esto se produce, como verán, en múltiples sitios, en muchos puntos de la molécula a la vez. ¿Por qué? Bueno, porque la replicación es un proceso que se produce sectorialmente, es decir, a través de sectores. El ADN no se va a sintetizar globalmente, sino que va a ser a partir de múltiples segmentos a lo largo de toda la molécula. Esta sectorización no supone la existencia de algún tipo de interrupción en la continuidad del ADN. ¿Por qué? Porque la condición unitaria de su molécula no se pierde, ¿sí? Al menos de manera normal. Entonces, yo tengo múltiples sitios de origen en células eucarióticas, ¿sí? En la cual es donde en cada uno se va a iniciar la duplicación del ADN y así se va a hacer a través de sectores. En estos sitios de origen, ¿sí? Hay secuencias de ADN especiales que están formadas por varios nucleótidos que son diferentes en cada origen. Sin embargo, en medio de ellas todos los ORI van a tener en común secuencias conservadas de alrededor de una docena de nucleótidos que se van a denominar ARS, ¿sí? ARS. Y a cada tramo de ADN que se sintetiza a partir de un sitio de origen se lo conoce como replicón, ¿sí? Fíjense que acá queda bien diferenciado cada replicón, que es cada tramo de ADN que se sintetiza a partir de un sitio de origen. Entonces, ¿qué es importante esta característica? Que la célula eucarionte va a tener múltiples ORIs, múltiples sitios de origen de la replicación, en la cual va a haber una secuencia de bases específica como para ser reconocida como punto de origen y que cada segmento, cada sector se va a denominar replicón. Si en células procariotas hay un único sitio de origen, ¿por qué? Porque acuérdense que el ADN de la célula procarionte es una molécula circular, por lo cual tarda mucho menos en poder duplicarse, ¿sí? Pasemos a la siguiente característica. Dijimos que la replicación es bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando se empieza a abrir la doble hélice, se va a formar una estructura que se llama burbuja de la replicación, ¿sí? Y el tamaño va a ir aumentando, el tamaño de la burbuja, a medida que avanza la separación de las dos cadenas del ADN, ¿sí? Es un fenómeno que se produce en forma simultánea en ambos extremos de la burbuja. Entonces fíjense, ¿sí? Acá tenemos la burbuja que se forma a medida que se van separando las dos cadenas, y por eso va aumentando su tamaño a medida que esas cadenas se van separando. Entonces acá tienen, ¿no? Acá lo tienen de otra manera, ¿sí? Tienen
las dos cadenas de ADN, acá tienen el origen de la replicación, y bueno, a medida que se va abriendo en el origen, se va a formar una burbuja, ¿sí? Porque se va a empezar a ensanchar a medida que se va duplicando la molécula. Acá también está visto, fíjense cómo bien queda formada esta burbuja de la replicación. Ahora vamos a ver qué quiere decir que sea bidireccional. Bueno, acá en esta imagen también se puede ver de una manera clara. Se va a establecer en cada uno de esos extremos de la burbuja una, una estructura con forma de Y, ¿sí? Si la ven acá, tenemos la Y. ¿Qué es esa estructura en forma de Y? Se llama horquilla de la replicación, ¿sí? Los dos brazos representan a las cadenas de ADN ya separadas, ¿sí? Y el tronco de la doble hélice es, eh, o sea, representa a la doble hélice eh, esperando a que se separe. Entonces tenemos en cada patita de la Y es la cadena ya separada y la base de la Y es la cadena que todavía no se separó. Entonces, de esta forma, cada burbuja, ¿sí?, va a tener dos horquillas de la replicación que a partir de un punto de origen en común van a avanzar en direcciones opuestas. Entonces, por eso se dice que es bidireccional, ¿sí? Vamos de nuevo. Yo tengo una burbuja de la replicación, la cual se va a ir ensanchando a medida que las cadenas se van copiando, ¿sí?, a partir siempre de un sitio de origen, y cada burbuja va a tener en cada extremo una horquilla de la replicación, que es una estructura en forma de Y que representa a la cadena que aún no se separó y las cadenas que se van separando. Como cada uno va a ocurrir de forma contraria, se dice que la replicación es bidireccional. Otra característica de la replicación es que dijimos que es discontinua, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con que la síntesis del ADN se produce siempre en sentido de 5' a 3', determinando que una de las cadenas se sintetice en forma discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Si se acuerdan de la clase de ácidos nucleicos, dijimos que siempre queda establecido en unión 5', ¿sí? Pero acuérdense que las cadenas del ADN son antiparalelas, por lo cual una va en una dirección y la otra va en el sentido contrario. Entonces, la replicación del ADN está a cargo de una familia de enzimas que ya la vamos a ver, que se llaman ADN polimerasas. Una característica general que tienen estas enzimas es que poseen un único sentido de síntesis, que es de 5' a 3'. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la enzima que va a participar en la duplicación del ADN puede leer en dirección 3,5 y escribir en dirección 5,3, y escribir o sintetizar. Entonces, cuando yo digo que las ADN polimerasas sintetizan en un único sentido que es de 5 o 3', quiere decir que porque lo pueden leer de 3' a 5'. ¿Sí? Y esto es porque las cadenas son antiparalelas. ¿Sí? Entonces, a nivel de cada horquilla, a medida que sus dos cadenas se van separando, una va a presentar sus nucleótidos corriendo en dirección 5, 3', y la otra en dirección de 3' a 5'. Ahora bien, ¿cómo, si yo tengo una cadena que me va a quedar en sentido 5,3 y otra en dirección 3,5, cómo voy a hacer para que ambas se puedan copiar? Porque dijimos que ambas se copian, pero que que la enzima encargada de copiar lee solamente en un único sentido. Bueno, la célula resuelve esta situación utilizando estrategias distintas en la construcción de las dos cadenas nuevas. La cadena hija que adopta como molde a la cadena progenitora que corre en dirección 3,5, ¿sí?, vendría a ser esta, se construye al crecer en dirección 5,3 en forma continua, ¿sí? No hay ningún problema porque se puede leer de principio a fin porque es la misma forma que lee la enzima. Entonces se va a sintetizar en forma continua mediante el agregado de nucleótidos en su extremo 3, ¿sí?, a medida que va avanzando la horquilla de la replicación. Entonces, esta cadena que se puede leer de forma continua se va a llamar cadena adelantada o cadena líder. Ahora bien, ¿qué pasa con la otra cadena que no puede ser leída por la ADN polimerasa porque está en sentido contrario? Bueno,
Para esa cadena, que queda en dirección 5,3, su síntesis se tiene que hacer de forma discontinua. Es decir, se va a ir haciendo como en pequeños pasos. ¿Por qué? Porque se va a ir construyendo a pequeños tramos. Y cada uno de esos tramos pequeños de ADN se van a llamar fragmentos de Okazaki, ¿sí? En honor a la persona que lo descubrió. Los cuales después se van a ligar entre sí a medida que se generan. Entonces imagínense que se quiere construir una calle, se la quiere asfaltar y se la va haciendo de a pequeños tramos. Y una vez que yo tengo construidos todos los tramos, bueno, ahí hago todo el asfaltado completo uniendo cada tramo. La síntesis de esta cadena es lo mismo, ¿sí? Como la molécula no lo puede leer, la enzima, mejor dicho, no lo puede leer de 5 a 3, la célula va a construir pequeños fragmentos de ADN que van a estar en dirección 3,5, que se llaman fragmentos de Okazaki, los cuales pueden ir siendo leídos por la enzima. Y como son pequeños tramos, la duplicación se va a ir haciendo en pasos, hasta que estén todos los fragmentos hechos y ahí sí se van a unir, como ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, esta cadena se va a denominar rezagada o discontinua. Por eso digo que la replicación es discontinua. Una cadena se va a sintetizar en forma continua, mientras que la otra lo va a hacer en forma discontinua. Otra propiedad de la replicación es que es semiconservativa. ¿Qué quiere decir esto? En base a lo que vimos anteriormente, a partir de la doble hélice, que actúa como molécula parental, se van a originar dos moléculas de ADN, ¿sí? Dos doble hélices, compuestas por una cadena heredada, ¿sí? Y por una cadena recién sintetizada. Fíjense, ¿sí? Por los colores, ¿no? El rosa implica la molécula que fue utilizada como molde, entonces cada hija va a tener una cadena de esa molécula de molde y una cadena nueva representada con el color celeste. Por eso es que se dice que es semiconservativa. Va a conservar solamente una sola cadena, cada una de las hijas, una sola cadena de la molécula que fue utilizada como molde. Y la última propiedad de la replicación es que es fiel. Y la fidelidad tiene que ver con un mecanismo que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la corrección de pruebas. O sea, ¿por qué es fiel? Porque, como dice ahí, las cadenas nuevas se sintetizan apareando los nucleótidos complementarios sobre las cadenas parentales. Es decir, yo tengo que seguir uniendo adenina con timina y citosina con guanina. Por eso es fiel, ¿sí? Va a seguir uniéndose, por lo menos de manera normal, eh, cada base con la base que le toca. Por eso se dice que es fiel. Ahora bien, como para recapitular, ¿sí? Dijimos que el ADN se replica en forma semiconservativa, ¿sí? También dijimos que cuando las cadenas parentales se separan, cada una sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena que va a ser complementaria siguiendo las reglas de apareamiento de bases, ¿sí? Adenina, timina, citosina, guanina. Sabemos también que debe existir al menos un origen en la replicación, que van a ser varios, ¿sí? Que el proceso va a ser bidireccional porque va a ir en direcciones opuestas. Dijimos también que el sentido de síntesis de las ADN polimerasas es de 5' a 3', ¿sí? Y que hay una cadena líder que se va a sintetizar en forma continua y que la cadena retrasada está formada por fragmentos de Okazaki que van a constituir a la cadena discontinua. Entonces hasta acá vimos todas las propiedades de la replicación y explicamos cada una de ellas. Ahora vamos a ver cómo es que se produce la replicación. Bueno, em, la replicación es un evento muy complejo, ¿sí? Que involucra estas tres etapas: iniciación, elongación y finalización. Y también requiere numerosas enzimas, proteínas e incluso también requiere la síntesis de pequeños fragmentos de ARN. Entonces, tanto en eucariontes como procariontes son necesarias varias ADN polimerasas. ¿Sí? En procariontes esas ADN polimerasas se van a denominar con números romanos, siguiendo el orden cronológico en el cual fueron encontradas. En cambio, en eucariontes se las denomina con letras griegas. ¿Sí? Estas enzimas que intervienen están asociadas formando un complejo multienzimático que se va a comportar como una verdadera maquinaria de replicación.
Así que entonces tenemos tres etapas y de cada una de las etapas forman parte un complejo de enzimas, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ir viendo etapa por etapa. Vamos a comenzar por el principio, ¿sí? Por la iniciación. ¿En qué consiste? Consiste en desenrollar y abrir la doble hélice de ADN. Si nosotros dijimos que la molécula de ADN es una doble hélice, bueno, para copiarla necesito desenrollarla, ¿sí? Necesito romperle esa forma de hélice y empezar a abrir las cadenas. Acá involucran varias proteínas que preparan los sitios de origen para la replicación. Entonces, como el ADN, lo vuelvo a repetir, es una molécula compuesta por dos cadenas en forma de hélice, apareadas y enrolladas entre sí, esta formación es una dificultad adicional para la célula. Entonces, acá es necesario de unas enzimas específicas que se llama helicasa, que lo que va a hacer es, se va a situar en la horquilla de la replicación y se va a encargar de ir eliminando los puentes de hidrógeno que unen a las bases complementarias de las dos cadenas de la doble hélice, ¿sí? Es un proceso que requiere energía que es cedida por el ATP. Entonces, imagínense a la helicasa como una tijera que va cortando los puentes de hidrógeno y a medida que se van cortando, esas cadenas se van abriendo. A medida que avanza la horquilla, la helicasa va dejando tras de sí tramos de las dos cadenas del ADN con sus nucleótidos que van quedando expuestos. Conforme las dos cadenas del ADN se separan a nivel de la horquilla, se van acumulando por delante de esta, ¿sí? O sea, en la doble hélice no abierta, un enrollamiento cada vez mayor. Imagínense como el cable del teléfono, ¿sí? Que es como un resorte y que si yo lo quiero estirar, ese resorte va a querer volver a enrollarse. Bueno, esto pasa lo mismo. Yo corto, la helicasa corta las cadenas, pero a medida que se van soltando, estas cadenas van a querer de nuevo enrollarse, ¿sí? Entonces, si se acumula cierto nivel de enrollamiento, va a ser inviable la separación de las cadenas por la helicasa. Entonces la célula es muy inteligente y para que la enzima no sea frenada, lo compensa, va a compensar ese superenrollamiento con un desenrollamiento equivalente. ¿Cómo lo hace? Bueno, este desenrollamiento es realizado por dos enzimas específicas, que acá están, ¿sí? La topoisomerasa 1 y la girasa o topoisomerasa 2, ¿sí? Las dos van a utilizar energía provista por el ATP y van a remover cada uno de este enrollamiento, ¿sí? Va a aliviar las tensiones que ocurren debido a que se quieren superenrollar constantemente. Entonces, así ambas enzimas primero se van a comportar como nucleasas porque cortan el ADN a nivel de las uniones fosfodiéster y luego como ligasas porque van a reconectar las piezas cortadas después de haber rotado el ADN. Por último, en esta etapa también actúan una serie de proteínas que tienen la propiedad de asociarse en forma cooperativa con cadenas de ADN simples, ¿sí? Es decir, a medida que la helicasa va cortando las cadenas, que la topoisomerasa y la girasa van desenrollando esas cadenas simples, a cada cadena simple se le van a unir un conjunto de proteínas que se llaman proteínas SSB. ¿Qué van a hacer? Le van a otorgar rigidez, ¿sí? A ese tramo y lo que va a impedir que se formen, por ejemplo, apareamientos erróneos entre bases complementarias de la misma cadena. Y también impiden que el ADN se vuelva a enrollar. Entonces, todas estas enzimas y proteínas son las que participan en la etapa de iniciación. Acá las vamos a recordar. Tenemos a la helicasa, que va rompiendo los puentes de hidrógeno y va separando, ¿sí?, las moléculas. Tenemos a la topoisomerasa 1 y a la girasa, que lo que van a hacer es van a ir aliviando el enrollamiento entre cada cadena separada. Y por último, las proteínas SSB, que se van a unir a cada cadena para impedir que se vuelvan a enrollar y además le van a otorgar una protección a cada una de ellas. Entonces es muy importante que conozcan eh, cada una de estas enzimas y cuál es su función dentro de
la etapa de iniciación de la duplicación. Para iniciar yo necesito separar la doble hélice, ¿sí? Y empezar a cortar. Eso es todo lo que ocurre en esta primera etapa gracias a todas estas enzimas y proteínas. Entonces, de esta forma llegamos a la segunda etapa que se denomina elongación. ¿Sí? Yo ya tengo las cadenas separadas, entonces una vez que las pude separar, necesito empezar a copiarlas. ¿Sí? Durante la elongación, las enzimas helicasa y la girasa van a continuar su avance, abriendo las horquillas de la replicación, para dar paso al proceso de polimerización de nucleótidos, ¿sí? El proceso de copia. Este proceso va a ser realizado por las ADN polimerasas, como yo les expliqué anteriormente. ¿Sí? Entonces yo en esta etapa ya tengo las cadenas separadas, que van a continuar separándose, y una vez que ya están separadas yo puedo empezar a copiarlas. Y de eso se van a encargar una serie de enzimas que se llaman ADN polimerasas. Acá tengo, ¿no? Una información muy importante de este tipo de enzimas. Entonces, las ADN polimerasas sintetizan el ADN de las cadenas nuevas, ¿sí? Se van a unir al molde mediante un anillo proteico, que eso ya lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Van a polimerizar de 5 a 3, de 5' a 3', esto quiere decir, leen de 3 a 5, pero escriben de 5 a 3, ¿sí? Las ADN polimerasas no pueden iniciar la síntesis de una nueva cadena, solamente pueden continuarlas. Esto sucede porque la incorporación de un nucleótido solo se produce si se une a uno preexistente. Entonces, la ADN polimerasa no puede empezar a copiar por sí sola, porque necesita que ya haya una base previa. Entonces, ¿qué pasa? Se requiere de un primer o cebador, ¿sí? Que es una pequeña pieza de ARN que lo que va a hacer es brinda su extremo 3' libre. Entonces, este primer lo va a aportar una enzima que se llama primasa o ADN polimerasa alfa, que es una ARN polimerasa específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a formar un pequeño fragmento de ARN, ¿sí? Va generando ARN cortos que quedan asociados al tramo de ADN que se copian. Entonces, de esta forma, el primer o cebador va a actuar como sustrato para la ADN pol, ¿sí? Entonces, el resumen del ADN pol es lo que está acá. Son las encargadas de sintetizar el ADN de las cadenas nuevas, ¿sí? Van a unirse al ADN a través de un anillo proteico, van a polimerizar en sentido 5 a 3, leyendo de 3 a 5, pero lo que no pueden hacer es empezar cadenas, sino que la pueden continuar. Entonces necesitan que ese comienzo ya esté hecho, y eso lo hace una primasa que construye el primer o cebador, que es un pequeño fragmento de ARN que va a servir como sustrato del ADN polimerasa. Entonces, una vez que yo tengo el primer, ahí la ADN polimerasa se une y empieza a copiar. Entonces, a partir de ahora vamos a ver qué pasa con la cadena continua y la cadena discontinua, pero sepan que este proceso ocurre de manera simultánea, ¿sí? Vamos a comenzar con la elongación de la cadena continua. La primasa entonces sintetiza el primer, ¿sí? Y es desplazada por la ADN polimerasa que se encarga de sintetizar la cadena continua, que se llama la ADN pol epsilon, ¿sí? Que va a avanzar junto con la horquilla y va a ir desplazando las proteínas SSB que estaban ahí para evitar que se vuelvan a enrollar las cadenas. De ahí en más, esta cadena se va a elongar por acción de la misma enzima, es decir, todo por acción del ADN pol epsilon. Obviamente es un proceso que va a requerir energía, ¿sí? Y esa energía es tomada de los propios desoxirribonucleósidos trifosfatos que se van hidrolizando con liberación de energía cuando se van ligando entre sí. Entonces, la ADN polepsilon agrega un nucleótido en el extremo 3 del cebador o primer y luego hace lo propio con los sucesivos nucleótidos que va copiando en el extremo 3 de la cadena en crecimiento hasta llegar a la hasta que la horquilla llegue
al extremo del replicón, que ahí sería donde termina la elongación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la cadena continua? ¿Sí? Una vez que yo tengo el primer, la ADN epsilon se adhiere y va copiando. ¿Sí? Una vez que se agregue, una vez que puede copiar, desplaza el primer y va sacando las proteínas SSB que las tenía unidas a cada cadena y empieza a copiar agregando cada nucleótido tras otro, siendo un proceso que requiere energía y esa energía va a recurrir de los mismos nucleótidos a medida que se van polimerizando. Yo les dije, recién habíamos visto que la ADN-POL se unía al ADN gracias a un anillo proteico. ¿Por qué? Porque otra característica de las ADN polimerasas que tienen es que tienden a desprenderse del ADN. Imagínense que si tienden a desprenderse del ADN, la duplicación no podría ocurrir, porque son las enzimas que se encargan de copiarlo, pero sin embargo tienden a separarse. Bueno, em, por suerte la célula, digo, es muy inteligente. Mientras van haciendo su trabajo, permanecen unidas al ADN, no lo sueltan, porque están sostenidas a un anillo proteico, ¿sí? Que se va a ir deslizando a medida que se va deslizando la enzima. Este anillo está formado por una proteína que se llama PCNA, ¿sí? Que es un aro que se une a la polimerasa, pero no se une al ADN. De ahí es que impide que se desprenda la enzima, pero no impide que la enzima se deslice. Entonces fíjense acá cómo está representado, ¿no? La ADN-POL y el anillo proteico y la cadena de ADN. Entonces, la ADN polimerasa está acompañada por un anillo proteico que es lo que le va a impedir que se suelte del ADN antes de tiempo, ¿sí? ¿Cuándo se va a liberar del aro? Bueno, cuando la enzima se detiene, es decir, cuando alcanzó el extremo del replicón, cuando terminó el segmento que tenía que copiar. Ahí recién el aro se libera de la enzima. ¿Sí? Una vez que la horquilla de replicación llega al extremo del replicón, la cadena continua recién formada va a tomar contacto con la cadena discontinua del otro replicón que tiene de manera adyacente. ¿Sí? Que acuérdense que avanzaba en dirección contraria. Entre ambas cadenas, otra enzima, que se llama ADN ligasa, va a unir el extremo 3' de la primera cadena con el extremo 5' de la segunda. Donde se inició la síntesis de la cadena continua, el cebador es removido por una nucleasa reparadora y su lugar va a ser reemplazado por una pieza de ADN equivalente que es generada con ayuda de una ADN polimerasa especial que es la ADN pol beta. ¿Sí? Finalmente, esta pieza de ADN se conecta con el resto de la cadena continua también mediante la ADN ligasa. Entonces, todo esto es lo que ocurre en la elongación de la cadena continua, que acuérdense, como se lee, como va en el sentido que puede ser leída por la ADN polimerasa, se va a hacer de forma continua, desde que empieza hasta que termina. Gracias a que está el primer, gracias a que está la ADN polimerasa epsilon y gracias a que también está este anillo proteico formado por PCNA, en sus siglas en inglés, que impiden que la enzima se desprenda del ADN. Entonces, muy bien, vimos ya qué pasó con la cadena continua, vamos a ver qué pasó con la cadena retrasada, ¿sí? Obviamente es un proceso más complejo, ¿sí? No va a requerir de un solo cebador, sino de varios cebadores, uno por cada fragmento de Okazaki. Entonces, la primasa que lo va a sintetizar se va a deslizar junto con la ADN polimerasa responsable de la síntesis de la cadena retrasada, que es la ADN polimerasa delta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesito más de un primer? Y bueno, porque la enzima si no, no la puede leer. Entonces, por cada fragmento de Okazaki yo voy a tener un primer. Y la ADN polimerasa delta, que es la que sintetiza la cadena retrasada, va a ir sintetizando unida a la enzima que va aportándole los primers o cebadores. ¿Sí? Entonces, una vez que el ADN pol delta agrega el nucleótido adecuado en el extremo 3' del cebador,
va a ir colocando los sucesivos nucleótidos en el extremo 3' del fragmento de Okazaki en crecimiento. ¿Sí? Entonces el cebador va a ser eliminado por una nucleasa reparadora y su lugar lo ocupa una pieza de ADN equivalente también sintetizada por la ADN polimerasa beta. Este proceso va a terminar con la ADN ligasa que va a conectar el extremo 3 de esa pieza de ADN con el extremo 5 de la cadena discontinua. Al igual que ocurre con la ADN polimerasa delta en movimiento, la alfa no se desprende del ADN debido a que se asocia también con un aro de PCNA. ¿Sí? Entonces, dado que los fragmentos de Okazaki son muy chiquititos, la ADN polimerasa se va a mantener prendida al ADN por periodos muy breves. Entonces, esto es lo que sucede con la cadena retrasada. Yo necesito varios primers, cada primer por cada fragmento de Okazaki. ¿Sí? La ADN polimerasa, que es la delta, la que sintetiza la cadena discontinua, va a ir recorriendo y va a ir uniendo los nucleótidos junto con la enzima que va a ir sintetizando los primers. De esa forma puede hacerlo, ¿sí? Hasta llegar al final del tramo. Entonces, esto es lo que ocurre con la cadena retrasada. ¿Sí? Es un proceso más complejo porque obviamente no lo puedo hacer de manera continua, sino que justamente lo va haciendo de pequeños tramos. ¿Ven? Acá están todos los fragmentos de Okazaki como pequeños tramitos y la ADN pol va recorriendo cada tramo junto con la otra enzima que le va a ir construyendo el primer para cada uno de ellos. Bueno, por último tenemos a la etapa de finalización, ¿sí? Que ocurre cuando se encuentran ambas horquillas de replicación en un punto. ¿Sí? De esta manera yo obtengo dos moléculas de ADN que todavía van a permanecer entrelazadas y se van a separar mediante la acción de una topoisomerasa. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo partimos de una molécula molde y cómo obtuvimos dos moléculas hijas con cada una formada por una cadena de su progenitora. ¿Sí? Entonces, fíjense, no es un proceso, digamos, muy complejo de entender. Lo que sí hay que identificar todas las propiedades que yo les dije y además saber que hay un proceso para la cadena continua y un proceso para la cadena discontinua. Si se fijan en este gráfico lo tienen como un poquito más sencillo. Yo tengo la doble hélice, ¿sí? La helicasa va rompiendo los puentes de hidrógeno y va haciendo que esa hélice se abra. Cada cadena va a actuar como molde, ¿sí? Para la síntesis de la cadena nueva complementaria. Por último, se tiene la replicación, se produce dos hélices dobles de ADN, cada una formada con una cadena nueva y una cadena vieja. Yo les dije, hay diferencias entre el proceso de replicación en procariotas y en eucariotas. Sepan que en el librito del CBC les desarrolla toda la replicación de procariotas. Nosotros queremos hacer foco en la replicación en eucariotas. Entonces, sigan este video y también accedan al libro de Robertis que les va contando el proceso en eucariotas. ¿Sí? Básicamente una de las diferencias era esto de que cambian las ADN polimerasas. ¿Sí? En procariotas están designadas en números romanos, mientras que en eucariotas con letras griegas. Acuérdense que la delta elonga la cadena retrasada, la epsilon la cadena adelantada, la beta va a reparar los tramos, ¿sí? Y la alfa, junto con la primasa, es la que sintetiza los primers. Sepan también que en el libro de Robertis van a encontrar esto de manera distinta, ¿sí? Y eso pasa con la bibliografía. Por ejemplo, en el libro de Robertis les dice que la enzima que elonga la cadena adelantada es la delta y la que elonga la cadena retrasada es la alfa. Bueno, nosotros vamos a quedarnos con lo que dicen los cuadernillos del CBC. Sin embargo, queden tranquilos que no les vamos a tomar igual por cada enzima específica porque justamente como hay discrepancia entre las distintas bibliografías, lo importante es saber las características generales que yo les comenté sobre la ADN polimerasa. ¿Sí? Y bueno, acá hay más diferencias. ¿Sí? En eucariotes hay replicones, es decir,
muchos orígenes de replicación, teniendo en cuenta que los cromosomas son muy largos, son lineales, ¿sí? Con gran cantidad de ADN y están asociados a proteínas que se llaman histonas. Además, en eucariotas, la duplicación está perfectamente coordinada por el ciclo celular, ¿sí? Y los orígenes de la replicación, que son muchos, son activadas ordenadamente. En cambio, en procariotas, acuérdense que hay un único sitio de origen debido a que el cromosoma es circular. Otra diferencia también es, ahí vemos la telomerasa, bueno, eso lo vamos a ver al final de la clase porque vamos a estar hablando de los extremos, qué pasa con los extremos del cromosoma en eucariontes que se llaman telómeros. ¿Sí? Acá en esta imagen tenemos perfecta la integración de todo lo que vinimos hablando recién. Fíjense, tenemos a la helicasa, ¿sí? Que va rompiendo los puentes de hidrógeno. Tenemos a las proteínas SSB, acá SSB protein, ¿sí? Que se van a ir adhiriendo a cada cadena separada para evitar que se vuelvan a unir, ¿sí? También tenemos a la topoisomerasa y a la ligasa, que lo que van haciendo es van a ir evitando el enrollamiento de cada cadena separada, ¿sí? La primasa, que sintetiza el primer, ¿sí? Los fragmentos de Okazaki, las ADN pol que van a ir sintetizando las cadenas, la epsilon, la cadena adelantada, ¿sí? Acá, y la delta, la cadena retrasada, ¿sí? Y por último, bueno, obviamente la cadena retrasada y la cadena adelantada. Bueno, vamos a hablar un poquito de, ya nos falta mucho, de mutaciones, ¿sí? El ADN puede sufrir daños por diferentes motivos, ¿sí? Y si esas lesiones no se pueden reparar, van a llevar a la aparición de mutaciones, es decir, cambios en la secuencia de bases apareadas. Estas mutaciones pueden consistir en, por ejemplo, la inserción de nucleótidos, ¿sí? La lesión de nucleótidos, es decir, que desaparezcan, o también que haya sustitución de bases, ¿sí? Y bueno, estos justamente son los diferentes procesos que pueden ocurrir en las mutaciones, ¿sí? Además de los daños que se pueden sufrir durante la replicación, también hay una gran diversidad de factores físicos, químicos, que pueden afectar al ADN, ¿sí? Estos factores pueden prevenir tanto de la propia célula, por ejemplo, errores producidos durante la replicación, producción de metabolitos que son reactivos, etcétera, como del exterior de la célula, por ejemplo, radiaciones, compuestos químicos mutagénicos, etcétera. Algunas de estas mutaciones pueden resultar beneficiosas, ya que no causan un perjuicio al organismo que la sufre y se van a establecer como una variante de la secuencia de ADN original. De esta manera, estas mutaciones contribuyen a aumentar la variabilidad genética, sin la cual obviamente no podría ser posible la evolución biológica. Sin embargo, para que las mutaciones sean efectivamente heredadas por los descendientes, se deberán ocurrir en las células germinales, ¿sí? En las células somáticas, las mutaciones pueden interferir con los procesos de replicación y transcripción, por lo cual ahí sí son un problema, ¿sí? Porque pueden llevar a la formación de células malignas o acelerar procesos de envejecimiento celular, pero solo afectarán a la progenie de ese tipo celular del individuo. Por suerte, para evitar que ocurran estas mutaciones, existen mecanismos de reparación del ADN, ¿sí? En la mayoría de los casos, o sea, por cada tipo de alteración del ADN hay un mecanismo particular de reparación, ¿sí? Y cada uno de estos mecanismos está dirigido por un conjunto de enzimas específicas. En la mayoría de los casos se basan en la información genética complementaria que existe entre las dos cadenas del ADN, de modo que si una de ellas sufre alguna alteración, es decir, una mutación, va a poder ser reparada a partir de la información normal contenida en la otra cadena. ¿Sí? Usa a la otra cadena también como molde para chequear que esté todo bien. Vamos a ver dos mecanismos de reparación, ¿sí? Uno tiene que ver con una corrección propia de las ADN polimerasas, ¿sí? La ADN polimerasa, una de las características que tiene es que puede corregir los errores que ella misma comete durante la replicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque una característica compartida que tienen todas las ADN polimerasas es que tienen una actividad exonucleasa
de 3' a 5'. ¿Sí? Esto va a permitir, en caso de comprobar que el nucleótido que recién agregó es erróneo, ¿sí? O que existe un apareamiento de bases incorrecto, va a eliminar dicho nucleótido y lo va a reemplazar por el correcto antes de continuar con la polimerización. ¿Sí? Este mecanismo de corrección de pruebas se desarrolla durante el mismo proceso de replicación, o sea, a medida que va copiando, ¿sí? También va leyendo de que lo que está copiando lo esté copiando bien. Si no, va a revisar, va a cortar lo que se unió mal, ¿sí? Y luego lo va a reemplazar por el correcto. Esta propiedad se llama de una propiedad de lectura de pruebas, que tienen todas las ADN polimerasas. Ahora, si falla este mecanismo de lectura de pruebas, existe un segundo sistema de reparación a cargo de una nucleasa reparadora. ¿Sí? Este mecanismo se va a poner en marcha, dijimos entonces, cuando falla la lectura de pruebas de las ADN polimerasas. ¿Sí? Primeramente, él o los nucleótidos erróneos van a ser removidos por esta nucleasa reparadora, ¿sí? La misma que remueve los cebadores en la síntesis continua y discontinua del ADN, es la misma nucleasa, para lo cual la nucleasa va cortando los enlaces fosfodiéster donde se ligan los nucleótidos correctos con los incorrectos. A continuación, el espacio vacío se llena por los nucleótidos correctos, ¿sí? Mediante una reacción conducida por la ADN polimerasa beta. El proceso se va a completar cuando la ADN ligasa, ¿sí? Va a conectar el extremo 3 del nuevo ADN con el extremo 5 del ADN cortado. ¿Sí? Es la que encarga de, lo último, ligar el ADN. ¿Sí? Y obviamente tiene que existir alguna señal que le permita a la nucleasa distinguir en cuál de las dos cadenas se encuentra el error. Entonces, para pasar al limpio, se detecta el error, ¿sí? Se corta, se elimina el error, ¿sí? Y viene una ADN-pol que va a reemplazar el segmento faltante, ¿sí? Y a lo último una ligasa que va a sellar y va digamos, que pone el pegamento para que se pueda unir los nucleótidos adicionados de forma correcta. Entonces, bueno, acá tenemos otra imagen, ¿sí? Que se encarga de eliminar los primers, de rellenar los huecos y de unir los fragmentos. Ya estamos llegando al final de la clase, ¿sí? Vamos a hablar de los telómeros, ¿sí? Los telómeros son los extremos, ¿sí? Los extremos, acá están en este color rosita, de los cromosomas lineales eucariontes, ¿sí? Y están constituidos por secuencias cortas de nucleótidos que se repiten. En los telómeros, la conclusión de la síntesis de la cadena discontinua tiene características particulares. Una vez que se elimina el último cebador en la punta del telómero, la ADN polimerasa beta no va a poder construir la pieza de ADN que lo reemplaza. ¿Por qué? Porque ya no hay un grupo 3' libre preexistente a partir de la cual esa pieza pueda crecer, porque estoy ya en el extremo del cromosoma. ¿Sí? Entonces, queda un hueco que no se puede llenar, ¿sí? Porque, como dijimos, no está un extremo 3'. Como consecuencia, en las sucesivas divisiones celulares, con cada salida del cebador se va a perder un tramo de ADN de igual tamaño, lo que va a provocar un progresivo acortamiento del telómero, ¿sí? Ustedes piensen, en la cadena discontinua que yo necesitaba todos los primers, bueno, cuando llego al final del cromosoma, al extremo, no tengo lugar para agregar un nuevo primer, entonces esa secuencia no se copia. Y así, a medida que se va dividiendo la célula, se va a ir generando un hueco que va haciendo que esos telómeros, es decir, el extremo del cromosoma, se vaya acortando. En organismos pluricelulares, es decir, en nosotros, ¿sí? Se observó que los telómeros de las células somáticas se van a ir acortando a medida que el individuo envejece. A medida que vamos envejeciendo, se nos van acortando los telómeros de las células somáticas. Sin embargo, en las células germinales, ¿sí? Y en algunas células que proliferan activamente, esto no ocurre, ya que en ellas hay activo un mecanismo que permite elongar ese extremo 3, ¿sí? Y así compensar el acortamiento gradual. Entonces,
hay igual una alternativa que tiene la célula para evitar que este acortamiento ocurra. ¿Quién es? Bueno, se llama la telomerasa. ¿Sí? Es una enzima que puede reconocer una secuencia de nucleótidos que se repite, que está presente en la cadena discontinua. ¿Sí? Esa secuencia tiene que ver con timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. ¿Sí? Es la misma secuencia que se repite y que está en la cadena discontinua. La telomerasa lo reconoce, ¿sí? O sea, reconoce el extremo 3 y va a utilizar su propio ARN como molde para elongar esa cadena, ¿sí? Actuando como una transcriptasa inversa. Entonces, de esta forma, la cadena de 5' a 3' crece en la dirección correcta, ya que tiene todo lo necesario para hacerlo. ¿Sí? Tiene el grupo 3 libre y tiene una secuencia de nucleótidos que le va a servir como molde, cedida por el ARN de la telomerasa. ¿Sí? De ese ARN queda expuesto el oligonucleótido, que está acá, que es citosina, 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 adenina, adenina, timina. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, justamente, perdón, timina no, uracilo, ¿sí? Porque es un ARN, que va a ser complementario del segmento que está en el extremo del eh, cromosoma, en el telómero de la cadena discontinua. Entonces, la telomerasa llega para justamente rellenar ese bache e impedir que ese telómero se vaya acortando. Este proceso se va a reiterar una y otra vez hasta que la cadena discontinua va a recuperar todas las pérdidas del ADN que fueron experimentadas en las replicaciones anteriores. A continuación, la primasa, partiendo del grupo 3' del ARN de la telomerasa, ¿sí? El reemplazo del cebador, que yo no lo tengo, va a sintetizar el tramo del telómero faltante en la cadena discontinua, usando como molde el ADN de la cadena continua que recién se sintetizó. Por último, la ADN ligasa conecta el extremo 3' de ese tramo con el 5' de la cadena rezagada. Y de esa forma la telomerasa se libera. Hay que señalar que no existe un balance entre lo que se pierde y lo que se recupera. Es por eso que los telómeros tienen diferente longitud en los distintos cromosomas. ¿Sí? Es por eso, porque no se puede recuperar todo lo que se perdió. Entonces, en algunos cromosomas van a quedar más largos que otros. Muy bien, ya estamos terminando, ¿sí? Acá tenemos de nuevo, ¿no? Como la telomerasa va a ir alargando los telómeros que se van cortando, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué envejecemos igual? Si está la telomerasa, que impide que esos telómeros se acorten. Bueno, las células envejecidas mueren antes debido a que sus telómeros, una vez que están muy cortitos, no pueden recuperar el tamaño y que la muerte celular se produce cuando la longitud del telómero queda por debajo de ciertos límites. Y cuando ya está el telómero muy cortito, la célula provoca su propia muerte celular. ¿Sí? La causa del acortamiento de los telómeros derivaría de una reducción progresiva de la síntesis de telomerasa a medida que transcurren las generaciones celulares. Es decir, no es eterna la telomerasa, entonces por eso de esta forma, a medida que pasan los años, vamos envejeciendo de cierta manera. Lo que hace la telomerasa es impedir que ese envejecimiento se produzca de manera rápida. ¿Sí? Entonces, esto tiene bueno la telomerasa, que es lo que nos impide que envejezcamos. De todas formas, no todo es color de rosas con la telomerasa. ¿Por qué? Porque la telomerasa, ¿sí? Está presente en casi todas las células cancerígenas. Es decir, en estas células cancerígenas la síntesis de telomerasa está aumentada. Entonces, que esté aumentada la telomerasa va a dar lugar a que haya disfunciones en los telómeros. ¿Sí? Hay aproximadamente entre un 85 a un 95% de todos los casos de cáncer en los cuales hay una regulación positiva de telomerasa. Entonces, que haya mucha telomerasa en las células cancerosas hace que los telómeros se alarguen, ¿sí? Que esas células no se acorten. Entonces, esto hace que
los tumores, por ejemplo, crezcan indefinidamente, ¿sí? Porque está activada la telomerasa, entonces está completamente activado este mecanismo de proliferación. Les van a ver que yo les agregué un paper que es muy interesante y que habla justamente sobre la acción de la telomerasa en el envejecimiento y en las neoplasias, es decir, en cada cáncer. Entonces fíjense que si bien la telomerasa tiene una función positiva, bueno, también hay un problema con la telomerasa cuando está presente en todos los tipos de cáncer. Así que bueno, de esta forma llegamos al final de la clase, ¿sí? Es un poco compleja, yo lo que les recomiendo es que luego de ver este video vayan a la bibliografía, lean mucho, háganse cuadros sobre iniciación, sobre elongación, sobre finalización, anoten bien qué enzima participa en cada una, cómo es el proceso, acordarse de las propiedades y luego de haber leído vuelvan a ver el video como para ver, como para, digamos, encontrarle la vuelta a todo el proceso, ¿sí? Pero es algo complejo, sin embargo, no se lo puede estudiar, se lo puede adelantar si no lo estudian de memoria, si se lo estudian razonándolo y eso se produce una vez que ustedes van integrando todos los conocimientos. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier cosa está habilitado el foro, manden todas las dudas que tengan y si no nos encontramos en la clase de apoyo, como también para poder responder todas las preguntas que tengan. Así que bueno, muchas gracias.